Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro. Aquí comenzando la semana número 2 del ciclo ordinario 2018-2 virtual del curso de Economía. Entonces veremos todo lo que es la teoría de la semana 2. Comencemos. Muy bien chicos, el problema de la escasez. Comencemos definiendo un poco qué es la escasez. La escasez no es la absoluta falta de un recurso. Escasez no significa que no hay ese recurso. Escasez más bien tiene el significado de una relativa insuficiencia. ¿Qué quiere decir? Que hay, pero no alcanza para todos. Y lo que hay simplemente cubre una pequeña parte de la gran demanda que hay. Entonces, viendo eso, ese problema de escasez y ya definiendo qué es la escasez, podemos ver que hay un conflicto entre necesidades ilimitadas y recursos escasos, ¿no? Eso genera la escasez. Y vemos el cuadrito que tenemos a continuación. El conflicto es entre las necesidades ilimitadas, muchas necesidades, grandes necesidades, frente a los recursos limitados. Ese es el primer problema, recuerden, de la economía. El problema es que los recursos son limitados. Si hubiera un montón de todos los recursos, si hubiera una gran cantidad, ni yo tendría que estar acá, ni ustedes tendrían que estar postulando. ¿Por qué? Porque no tendríamos necesidad de trabajar ni de estudiar, y solamente cogeríamos o tomaríamos los recursos que necesitamos. Pero como eso no es verdad y los recursos son escasos, hay que trabajar, hay que estudiar y hay que hacer todo lo que es económicamente posible para cubrir las necesidades ilimitadas con estos recursos escasos. Ese conflicto genera escasez, porque hay muchas, miles de millones de necesidades y los recursos son escasos. Eso genera la escasez. Pero ¿qué implica la escasez? Cuando hay escasez y no te alcanza para cubrir todas tus necesidades, implica que hay una necesidad de elegir. Cuando eliges, significa que tienes varias opciones. Entonces, supone renunciar a las otras opciones por la cual tú estás eligiendo esa opción. Es decir, tengo sed. Bueno, pues, entonces tengo miles de opciones. Agua, chicha, emoliente, una gaseosa de diferentes marcas. Muchas formas de calmar esta sed, esa necesidad de sed. Entonces elegimos una, puede ser agua, puede ser gaseosa, etc. Y entonces cuando elegimos dejamos de lado las otras opciones. Esas otras opciones es como se comporta la economía, la sociedad en general, y eso le llamamos costo-oportunidad. El costo-oportunidad es un caso peculiar de la economía donde este costo-oportunidad se le conoce como costo alternativo, costo económico, y no se pueden elegir todas las alternativas a la vez, al mismo tiempo, razón por la cual se debe elegir. Y a la hora de elegir, obviamente, a eso se llama costo de oportunidad, lo que dejamos de lado por la opción que estamos eligiendo. También se entiende como las unidades que se sacrifican, económicamente hablando, se entiende como las unidades que se sacrifican para hacer más de otras unidades. Y eso es el costo de oportunidad. Ahora vamos a ver la frontera de posibilidades de producción. La FPP, o frontera de posibilidades de producción, es la representación simplificada de la realidad, o sea, es decir, una representación de un modelo económico a través del cual se expresan los conceptos básicos de economía que son escasez, elección y costo de oportunidad, donde supone una economía donde solo se produce dos tipos de bienes, la cantidad de recursos es constante y los utiliza en su totalidad. Esta frontera de posibilidades viene a ser un conjunto de combinaciones de producción que un país puede alcanzar dados sus recursos, o sea, la posibilidad máxima de producción con los recursos que tenemos. Entonces, ahí ustedes pueden ver la gráfica donde hay una línea donde están las computadoras frente a una línea donde están los automóviles. Y ven la unión entre el punto máximo de automóvil y el punto máximo de computadoras de producción, ¿ya? Y toda esa curva es la frontera de posibilidades de producción, donde se muestra la disyuntiva que enfrenta la economía a una mayor cantidad de bienes, significativamente hablando, frente a la otra. Y ahí pueden ver en la figura donde A y C, donde ustedes pueden ver o comprenden los puntos A y C dentro de la frontera de posibilidades,
o sea, dentro de la misma curva de posibilidades, indica la posibilidad de producción entre esos países y todas sus combinaciones. Entonces, ahí pueden entender todas las combinaciones de producciones que hay dentro de esta curva o frontera de posibilidades, donde el punto, por ejemplo, G, indica que se está produciendo 150 automóviles y 350 computadoras. Y bueno, ahí también pueden entender que son las diferentes, de repente es una forma más fácil de entender, diferentes combinaciones entre un producto y otro de máxima producción. Para producir más de uno hay que sacrificar algunos de otros. Para producir más del otro hay que sacrificar algunos de este grupo. Ahora, esta frontera de posibilidades es lo que puede producir la empresa con los recursos que tiene, lo máximo de producción. Por encima de la frontera de posibilidades es algo que la empresa no puede solventar, no puede producir. Necesidades humanas. Las necesidades humanas vienen a ser la sensación de carencia de algo que nos impulsa la búsqueda de su satisfacción realizando las actividades para conseguir los bienes requeridos. Entonces las necesidades son esas carencias, ¿ya?, que tenemos todo ser humano, y el ser humano hará todo lo necesario, ¿ya?, cualquier acción necesaria para conseguir los bienes requeridos. Veamos las características de las necesidades humanas. Son ilimitadas, son sociables, concurrentes, sustituibles y fijables. Ilimitadas porque no tienen fin, no tienen un número finito. El producto, esto es producto del avance de la tecnología y la sociedad, donde una vez satisfecha una necesidad aparecen otras nuevas necesidades. Entonces acá podrían decir, profesor, yo no cubro todas mis necesidades porque no tengo plata. Bueno, ¿y quién te ha dicho que para cubrir todas las necesidades necesitas plata? Porque si yo tuviera mucha plata, yo podría cubrir todas las necesidades. Eso es mentira. ¿Por qué? Mientras más dinero o recursos tengas, significa que quieres más. Y aún si pudieras cubrir tus necesidades que antes no podías cuando no tenías plata, una vez que la cubras, te darás cuenta que todos tus bienes, ¿no?, todos tus bienes que puedas satisfacer con, digamos, si ahora tienes plata y lo logras satisfacer, significa que aparecerán nuevas necesidades. Por ejemplo, me gané la tinca con Megabol, soy millonario, entonces ahora podré satisfacer todas mis necesidades. ¿Ya? Bienes vengan a mí. Ya puedo comprarme el auto de mis sueños, puedo comprarme el Ferrari que quiero, puedo comprarme la casa en la planicie o en la Molina que quiero, con piscina y todo. Ya, profesor, entonces ¿están logrando satisfacer todas sus necesidades? No, porque automáticamente cuando logro satisfacer esas necesidades, es decir, por ejemplo, quiero un avión. Ya, profesor, qué bueno, ¿están logrando cubrir su necesidad? Sí, pero la primera pregunta, ¿sabes pilotear aviones? Bueno, no. Entonces necesitarás un piloto. Aparecen nuevas necesidades. ¿Tienes una casa más grande? Necesitarás servidumbre. Y obviamente es una nueva necesidad. ¿Tienes piscina? Bueno, necesitarás una persona que limpie la piscina. Aparecerán nuevas necesidades. Cuando se llega a satisfacer las necesidades, automáticamente aparecen nuevas. Esa es la característica por la cual se hace ilimitada. Nunca se puede satisfacer todas las necesidades. Además que también cambian en tiempo y lugar. Las necesidades que tienen en Alaska no son las mismas que tienen en Arabia. La forma de vestimenta en la Roma antigua no es igual a la actual, etc. Segunda necesidad humana, que es saciable. Yo puedo saciar mi necesidad de distintas maneras, porque todo el cuerpo humano tiene un límite. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Por fin ingresé a través de mi vacante en el aula virtual. Ingresé, mamá, voy a celebrar, voy a tomar como vikingo, voy a festejar y brindar. 1 vaso, 2 vasos, 3 vasos y al suelo. Todos tenemos un límite, nadie toma sin medidas, sin tener efectos. Tengo hambre, me comería un caballo. Te quedas de repente en una pata, ¿no? Vas a reventar como un sapo. A ti, amiga, que me ves, que te gusta mucho el chocolate, ¿no? ¿Te gusta mucho el chocolate? Sí, pues
te puedes comer 1, 2, 3, 10, 20, 30 tal vez, pero va a llegar un momento que no vas a poder más. Nuestro cuerpo humano tiene un límite y por eso las necesidades son saciables. C, concurrentes. Significa que dos necesidades vienen al mismo tiempo. Pero como vienen al mismo tiempo y no puedes cubrir todas, tendrás que priorizar la más importante. Bueno, chicos, son jóvenes. Me imagino que se acerca ya la fecha, se acerca verano. Estás en plan verano 19, perdón. Entonces, me imagino que irás a la playa, irás a la piscina, ¿no? Te comerás un cevichito por ahí, ¿no? Irás al cine con los amigos, ¿no? Con la pareja. Y algunos se quedan pensando, no, profesor, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar para ingresar a San Marcos. Pucha, pero también tienes necesidad de ser joven y de divertirte. Sí, profesor, no es malo, pero también tienes otra necesidad de ingresar para tu futuro. Bueno, pues tendrás que decidir. Las dos están apareciendo al mismo tiempo. Tendrás que priorizar la más importante. D, sustituible. Las necesidades humanas son sustituibles. ¿Por qué? Porque no hay producto único. La mayoría de productos tienen sustitutos. Entonces, si yo tengo una necesidad, puedo sustituirla de distintas maneras. Tengo sed. Bueno, voy a la tienda, señora, me da un agua. No tengo. Me da una Coca-Cola. No tengo. Un Inca-Cola, un Sprite, un Seafruit, un emoliente, una chicha agua de caño por último, ¿no? Al final, por eso es una necesidad que puedes sustituirlas de distintas maneras. Puede ser satisfecha de distintas formas esa necesidad, ¿no? Y fijables. Las fijables son las necesidades que tienden a crear un hábito o costumbre. Fumar. Hay gente que tiene el mal hábito de fumar, pero es una necesidad que de repente en algún momento se dio, ¿no? Por presión de la sociedad, porque te gustó, etcétera, pero se volvió una costumbre y lo haces ahora siempre. O por ejemplo, hay gente que tiene una necesidad, por ejemplo, de verse bien y estar saludable, y estar fitness, ¿no? Así que tiene necesidad de hacer dieta y come comida sana, nada de grasa. Hay otras personas que tienen necesidad de hacer deporte, salen a correr, juegan fútbol y los fines de semana o salen en las mañanas a correr o en las noches a correr. Bueno, esas necesidades se vuelven costumbre o hábito, ¿no? Pueden ser buenos o malos, ¿no? Muy bien, ahora hablemos de las clases de necesidades. Las necesidades se dividen por clases en tres: primaria, secundaria y terciaria. La primaria son las necesidades básicas o imprescindibles para la conservación de la vida y son la alimentación, porque sin alimento mueres. Segundo, el vestido. ¿Por qué? Porque en verano puedes andar sin ropa, ¿no? Pero en invierno, por un tema de salud, ¿no? Tienes que tener vestido. Y el tercero es vivienda, sin un techo donde dormir o refugiarte, el clima puede ser perjudicial para tu salud. Entonces, esas son las tres necesidades primarias: alimentación, vestido, vivienda, y podrían, económicamente hablando, añadir una que es transporte, que significa que sin el dinero para tu pasaje, para ir a trabajar, no podrías satisfacer estas tres primeras. La segunda clasificación es las necesidades secundarias. Necesidades que contribuyen a mejorar o elevar el nivel de vida. Son el ahorro, el estudio, la diversión. Estas necesidades secundarias son, por ejemplo, la salud, el estudio, la diversión. ¿Por qué? Porque ayudan a mejorar el nivel de vida. Si ustedes no creyeran que el estudio va a mejorar su nivel de vida, no estarían postulando a la universidad. La salud también es secundaria. No, profesor, es primaria. Entienda que los países en subdesarrollo no son primarias porque no los cubre ni la persona misma ni el Estado. En algunos países desarrollados los consideran como primarias porque el Estado lo cubre. En nuestro caso no. Entonces, por eso la salud, el estudio, la diversión
son secundarias. ¿Y por qué la diversión es secundaria? Porque el ir al cine, el ir a pasear, ¿no? El ir a una discoteca, simplemente es para mejorar tu nivel de vida, alejarte del estrés, etcétera. Y las secundarias también está el ahorro. Es una necesidad que ahorrando vas a mejorar tu nivel de vida en el futuro. Y la tercera clasificación es la terciaria. Es aquella que sirve para halagar la vanidad o capricho de las personas. Para halagar el capricho de las personas, simplemente está el uso de joyas de lujo, auto de lujo. Yo creo que uno se puede trasladar en un Tico como en un Ferrari, pero si tú compras un Ferrari es una necesidad terciaria. ¿Por qué? Porque es para tu vanidad, no, y no es una necesidad básica. Muy bien. Ahora hablemos un poco como resumen, porque esto lo vamos a ir desarrollando las siguientes semanas. Hablemos del proceso económico. Es el conjunto de actividades económicas que los seres humanos realizan para satisfacer sus necesidades. Entonces, este proceso económico tiene 5 puntos, que es la producción, la producción que está relacionada con la generación de bienes y servicios y se realiza utilizando o combinando los factores productivos. Ahora vamos a ver esto más adelante. La circulación es el traslado de bienes y servicios durante las tres, La producción está relacionada con la generación de bienes y servicios. Se realiza utilizando los factores productivos. La circulación, siguiente fase, es el traslado de bienes y servicios de las unidades de producción a las unidades de consumo, es decir, desde las empresas hacia las familias a través de los mercados. Y en esta etapa se determina también el precio y se cobra por el producto o servicio que se entrega. Pasamos a la distribución, es la retribución a todos aquellos factores que han intervenido en el proceso de producción. La distribución, primero la producción combiné factores productivos, en la circulación lo trasladé de las unidades de producción a las unidades de consumo, cobré el dinero y ahora voy a retribuir a todos aquellos factores que ayudaron en este proceso de producción. Al trabajador le doy su salario, al inversionista sobre sus ganancias. Ahora el Estado recibe tributos y muchos más, mucha más retribución que se da en este proceso económico. Ahora, el consumo es la siguiente fase y la fase donde recién aparece el consumidor, el demandante. En el consumo es la utilización de los bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades del consumo humano y depende principalmente del ingreso monetario. Inversión. Inversión es el último elemento del proceso y también el primero, es como un eslabón de la siguiente cadena que une al siguiente proceso económico. En la inversión es el incremento del estado de capital, los recursos que se obtienen para la inversión provienen del ahorro, que es la parte del ingreso monetario no consumido. Este ahorro se traslada a la inversión a través del sistema financiero. Ahora hablaremos de los bienes. Los bienes son objetos que se utilizan para satisfacer las necesidades humanas. Son los alimentos, el agua, el transporte, etc. Y estos bienes son de dos tipos, los bienes naturales y los bienes económicos. Los bienes naturales son los que hay en grandes cantidades y nadie es dueño de eso, como la luz solar, el agua, el viento, el aire, etc. Y están los bienes también económicos. Estos bienes económicos son creados por el hombre. Estos bienes económicos se clasifican de tres formas. Se clasifican de la siguiente forma. Uno, por su duración, y pueden ser fungibles e infungibles. Los bienes fungibles sirven para un solo uso. Por ejemplo, cigarros, alimentos, ¿no? Una manzana, tienen un solo uso. Y los infungibles son los que soportan varios usos, ropa, vivienda, herramientas. Bueno, chicos, eso es cierto. Cuando ustedes compran un polo, ese polo tiene varios usos. Cuando es nuevo, las dos primeras puestas son para ir al cine, a pasear con tu enamorada, a la discoteca. Después, al tercer, cuarto uso, lo usas para ir a la academia, a la pre, ¿no? Lo usas casi a diario. Y después lo usas para dormir
y termina siendo un trapeador. Entonces, ahí pueden ver la relación de que soporta varios usos, los infungibles, ropa, vivienda y herramienta. La segunda clasificación es según el destino, es de consumo o de capital, es decir, de consumo, ¿ya? Este bien económico de consumo, son los bienes que satisfacen las necesidades de manera inmediata y directa del hombre. Por ejemplo, libros, zapatos, alimentos, medicina. Son los bienes de consumo, listos para que el ser humano lo consuma. Mientras que el de capital son aquellos bienes usados para crear otros bienes, por ejemplo, máquinas, edificios, tierras cultivables, etcétera. Esos son los famosos bienes de capital. Entonces, tenemos por un lado, según el destino, el bien de consumo, son bienes finales que lo utiliza el ser humano para satisfacer de manera directa sus necesidades. En cambio, los bienes de capital simplemente son aquellos bienes que se usan para otros bienes. Por ejemplo, el azúcar, ¿qué viene a ser? ¿Un bien de consumo o un bien de capital? Bien de consumo, profesor. Sí, depende. Si el azúcar lo utilizo para hacer endulzar mis tés o mis tortas de una tienda que tengo, viene a ser de capital. Pero si el azúcar lo utilizo para endulzar mis té o mi café, es simplemente bienes de consumo. Tercero, por su relación en el uso, complementarios y sustitutos. Complementario, el uso de un bien exige el uso de otros bienes. Bueno, acá simplemente podemos hablar que el tomar un café exige el uso de azúcar, el pan de la mantequilla, vamos a comer un pan con soledad. Y por último, si quieren hablar de complementos, chicos, fíjense en las mujeres. Las mujeres son las reinas del complemento. ¿Por qué? Vayan a ver cómo se preparan para una fiesta, un matrimonio, 15 años. Que el vestido, ¿ya?, que haga juego, ¿no?, con tu cuerpo primero. Que los zapatos que hagan juego con él, vestido. Que la cartera haga juego con los zapatos. Que el peinado haga juego con tu cara, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que la mujer complementa todo. Miren cómo se visten las mujeres. Ellas complementan los colores que van a usar en el día. Cosa que no hace el hombre. El hombre chapa lo que tiene y se viste como puede, ¿no? Ahí no es complementario. Entonces, ahí habla una relación de uso, ¿no? Al usar una cartera de un color, tiene que comprar zapatos del mismo color. Al comprar el pan, sabes que tienes que complementarlo con algo, mantequilla, jamón, jamonada, etc. En cambio, los bienes, la relación en el uso en lo que es sustitutos, ya de los bienes económicos, significa que puedo consumir un bien u otro, ¿ya?, de acuerdo a la disponibilidad. Bueno, ¿cómo toman desayuno, chicos? ¿Pan con qué? Algunos con aceituna, algunos con jamonada, algunos con mantequilla, algunos con manjar blanco, ¿no?, algunos con hamburguesa, etc. Ahora hablaremos de los servicios, que son todas las actividades que realizan las personas para satisfacer las necesidades de otras personas. Son considerados inmateriales, porque no son un bien material. Y por ejemplo tenemos los servicios de salud, educación, transporte, comunicaciones, etc. Y lo vamos a clasificar según quién los brinde, privados o públicos. Los servicios públicos son aquellos que los brinda el Estado o son financiados con dinero del Estado. Y los servicios privados son aquellos que no son pagados o no son auspiciados por el Estado. Lo hace de manera privada. Y según a cuántas personas se brinde, son los servicios individuales y los servicios colectivos. ¿Cuál es según cuántas personas le brinde, es individual y colectivo? Les decía que el individual son los servicios que se pueden brindar a una persona a la vez. Un trasplante de riñón, por ejemplo, es un servicio individual. Un servicio de lavado de autos, servicio individual. Te lavan un auto a la vez, ¿no? El servicio que puede ser individual del dentista, te van a servir y te van a hacer un servicio dental solo para ti. Y los colectivos son servicios que pueden brindar a muchas personas al mismo tiempo. Una clase virtual de economía, por ejemplo, un transporte público, un servicio colectivo, etc. La producción. Comenzamos con una de las primeras fases del proceso económico,
está la producción, fase del proceso económico en la que se generan los bienes y servicios mediante la combinación de los factores productivos. ¿Cuáles son estos factores productivos? Son trabajo, naturaleza, capital, Estado, gestión empresarial y tecnología. Entonces, la producción, podemos hablar que está compuesto, según la función de producción, de 6 elementos: trabajo, naturaleza, capital, tecnología, Estado y gestión empresarial. Y aquí podemos hablar de lo que es o que representa la productividad. La productividad es la cantidad de bienes o servicios producidos por cada unidad de factor de producción utilizado. Elevar la productividad significa producir más con menos. Entonces regresamos un poco al concepto un concepto anterior de costo-oportunidad. Claro, cuando tenemos, por ejemplo, nosotros producimos 10 pantalones y también hacemos 50 casacas, podemos decir que ahí ese es el máximo de pantalones y casacas que uno hace, ¿sí? Si yo quiero producir más, ¿ya?, tendría que mejorar mis tiempos o hacer más producción. ¿Qué significa? Hacer más con los mismos recursos. En cambio, costo-oportunidad son las unidades que dejo de lado por hacer más de otras. Es decir, si quiero hacer más casacas, tendría que hacer menos jeans. Si quiero hacer más jeans, tendría que hacer menos casacas. Hay que sacrificar algo, ese es el costo-oportunidad. Pero la productividad es hacer más con los mismos recursos, mejorando los tiempos, ¿no?, dando más horas, dando menos horas libres, etc. Es hacer más con los mismos recursos. Ahora, los factores de producción se dividen en originario, derivado y complementario. ¿Cuáles son los capitales originarios? Los factores originarios son naturaleza y trabajo. Factores originarios. Factor intermedio y tecnología, Estado y gestión empresarial vienen a ser los factores complementarios. Entonces, los factores de producción son todos los recursos que la sociedad utiliza en el proceso productivo para producir bienes y servicios. Estos son los originarios, recursos naturales y trabajo, porque preexisten al proceso productivo. ¿Qué quiere decir que preexisten? Antes que siquiera se me ocurra una idea de negocio, como por ejemplo, ¿ya?, lo vi antes que se le ocurra ahora los venezolanos están intercambiando sus billetes, que ya no tienen valor, por dinero. Digamos que esa es una forma de hacer un negocio. Entonces, aquí estamos hablando de, antes que siquiera a esas personas se les ocurra vender sus billetes que ya no tienen valor, como un tema de colección, por un tema de curiosidad, por unas monedas, antes que siquiera se les ocurra esa idea, antes que aparecieran esas monedas devaluadas, ya existía la naturaleza, es decir, los recursos y los trabajadores. Solamente ellos están en la espera de personas emprendedoras, ¿ya?, y que lleven a cabo este negocio. Por eso son factores originarios, porque preexisten a la idea o al concepto del negocio. En cambio, el factor derivado es el capital, porque deriva, ¿ya?, de la mano del hombre o del trabajo del hombre. Aquí, ¿quién está en K de capital? ¿Por qué es derivado? Porque resulta de la acción del trabajo sobre estos recursos naturales. Y por último, tenemos el complemento o los factores complementarios, que son gestión empresarial, Estado y tecnología, que organizan y dirigen y controlan la producción. Y como les había dicho, acá estaban los factores de la producción. Estos factores de la producción son originarios, trabajo, recursos naturales, derivados, el capital, y complementarios, la empresa, Estado y tecnología. Ahora hablaremos de los sectores productivos. Sectores productivos, áreas especializadas en las que se desarrolla la actividad económica según el tipo de proceso. Estos sectores productivos se dividen en tres: primario, secundario y terciario. El sector primario
produce materias primas sin mayor valor agregado. Se identifican las actividades de explotación y extracción de recursos naturales. Los países subdesarrollados basan su economía en el sector primario, como el nuestro. Actividades de explotación y extracción como la pesca, extracción, agricultura, extracción, ¿ya? Y explotación, ganadería, ¿ya? Explotación, tala, minería, son actividades de primarias, ¿no? Sin mayor valor agregado. ¿Qué es mayor valor agregado? Valor agregado es decir, primero es que no tener valor agregado. Agarro una manzana, ¿ya? Esa manzana la lavo, la limpio, la pongo en una caja y la exporto. Esa manzana está siendo exportada, pero no pasó por ningún proceso de producción y el producto originario sigue siendo el producto que estás vendiendo. Es no tener valor agregado. ¿Qué es tener valor agregado? Agarrar la manzana, pasarlo a una máquina, hacerlo puré, ¿ya? Y venderlo como puré para niños con algunas vitaminas. Entonces, ¿el producto originario es igual al producto final? No. El producto, bueno, en este caso el producto a exportar, ¿pasó por un proceso productivo? Sí. Entonces, tiene valor agregado. Mientras más transformado esté, más complejo su proceso, tendrá más valor en el mercado. Entonces, eso es no tener valor agregado. Y esa es una característica del sector primario. El sector secundario, contrariamente, son actividades de transformación que requieren un mayor valor agregado. Y se les identifica en el sector industrial. ¿Quién está? Metalurgia, petroquímica, siderurgia, automotriz. Ese es el sector secundario. Entonces, acá hay transformación, acá hay valor agregado. Y obviamente los países desarrollados basan su economía en industrias de este sector, ¿no? Y el sector terciario es el que se encarga de la producción de servicios. Esto apoyó y ha apoyado grandemente en el PBI en los últimos años del Perú. Y acá este sector está, por ejemplo, el comercio, la salud, educación, finanzas, comunicaciones, etc. Costos de producción. Los costos de producción son todos los desembolsos monetarios que realiza la empresa para adquirir los elementos necesarios para producir una determinada cantidad de bienes o servicios en un periodo de tiempo determinado. El conocimiento y análisis y evaluación de estos costos de producción es importante para determinar los precios y nivel de producción. Comienzo diciéndoles que esto tiene que tener algo muy básico, como que, ¿por qué es importante el costo de producción? Por esto, esta fórmula sencilla, precio es igual a costo más ganancia. Entiendan, señores, que yo no puedo poner un precio si no tengo mi costo y tampoco puedo poner mi ganancia si no tengo mi costo. ¿Por qué? Hay, lamentablemente, en nuestra informalidad, no solamente en Perú, sino en varios países sudamericanos, pero la informalidad genera esto. Pongo un precio sin costo. ¿Qué significa? Más o menos, al ojo, ¿no? Viendo y tanteando, digo lo siguiente, que pongo el precio sin saber mi costo y cobro, por ejemplo, por un producto X, 10 soles. El precio es igual, digamos, precio igual, ese es caso 1. Precio igual a 10 soles. Y después que pusiste el precio, recién viste cuánto te costaba. Y tienes un costo de 12 soles. ¿Qué significa? Que precio igual costo más ganancia, significa que tienes 10 y acá tienes un costo de 12 sin ganancia, entonces tienes una pérdida. Pérdida de 2 soles. ¿Por qué no sacaste tu costo? Caso 2, donde ya el precio es 10, lo pusiste antes de saber tu costo, y después sacas tu costo y tu costo es 10. Ya, profesor, 10 y 10, no perdí nada. Sí, no perdiste nada, pero tampoco ganaste, pues. Entonces, ¿para qué haces un negocio? Caso 3. El precio pusiste 10 antes de decir, ¿ya? Y ahora ves tu costo y tu costo es 9,9. Ah, profe, gané 10 céntimos.
tienes una ganancia, ¿ya? Acá es pérdida de 2, acá ganancia 0, y tienes una ganancia de 0,10 céntimos. Significa que tienes que vender miles de productos para tener una ganancia decente. No te conviene. Por eso lo primero que tienes que hacer es conocer tu costo. Tienes que saber cuánto va a costarte para después de eso poner cuánto deseas ganar, que obviamente que sea razonable. Y después sumando esos dos ya tienes el precio a cobrar por tu producto o servicio. ¿Ok? Entonces, ahora veremos un poco la clasificación de estos costos. Hay una forma de clasificarlos como costo fijo, costo variable, y la suma de estos dos es el costo total. ¿Qué es el costo fijo? Son los costos independientes del volumen de producción. No varían cuando varía el nivel de producción. ¿Ya? ¿Qué significa estos costos fijos? No es que no se muevan. Significa que si se mueven, no depende del volumen de producción. Y un ejemplo, como ponen ahí, viene a ser el alquiler. Es decir, si yo produzco 10.000 productos y el alquiler me cobra 1.000 soles, ¿ya? Ese es su valor. Si yo produzco solamente un solo producto, igual me cobrarán alquiler 1.000 soles. Si produzco 1.000.000 de productos, el alquiler seguirá siendo 1.000 soles. No varía. Y si varía por inflación, no varía por el volumen de producción, sino por inflación. En cambio, los costos variables son los desembolsos que dependen del nivel de producción de la empresa. Dependen de cuánto se produzca en insumos y mano de obra, como un ejemplo, ¿ya? El costo variable es el costo que varía de acuerdo al volumen de producción. Es decir, por ejemplo, insumos. Si yo hago carpetas, un insumo es la madera. Si yo produzco más, gastaré más madera y tendré que, ese costo aumentará. Si produzco menos carpetas, compraré menos madera. Entonces ese costo también disminuirá. Está en relación directa, mientras que el costo fijo no está en esa relación. Entonces, y tanto el costo fijo como el costo variable, la suma de esos dos, como ven ahí, hace el costo total, que es el desembolso que realiza la empresa para producir y resulta de la suma de costo fijo más costo variable. Esos son los costos totales. Ingresos de producción o ingresos totales. Los ingresos, los ingresos de producción son todos los ingresos monetarios que la empresa obtiene por la venta de su producción en el mercado. Estos ingresos dependen de dos variables. La cantidad vendida, Q es cantidad vendida, ¿ya? Y el precio de mercado. Entonces, el ingreso total es la cantidad que vendió al precio de mercado por producto, ¿no? Entonces, si yo vendí 20 productos y el precio es un sol, simplemente tengo que multiplicarlo. Y esto es el ingreso total. Con estas dos variables, el ingreso total más el costo total, se puede obtener el beneficio total de una empresa. El beneficio total es ingreso total menos costo total.